Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video vas a aprender cómo crear un chatbot en WhatsApp con y sin inteligencia artificial. La primera pregunta que debes hacerte es ¿qué necesitas para crear un chatbot? En esta pregunta siempre suelo explicarla con estos 4 puntos. La primera es definir el propósito específico con el cual se está creando el chatbot. Este es un error muy común que veo en emprendedores y que incluso veo en clientes de mi agencia, y es que se quiere desarrollar un chatbot pero no se tiene el enfoque claro de cuál va a ser el objetivo o el beneficio detrás de esta herramienta. Muchas veces la necesidad inicial puede ser crearlo para atención al cliente, crearlo para ventas, crearlo para postventa e incluso muchas veces se busca que cumpla varios roles. Y no es que esté mal, tradicionalmente se debe empezar a escalar, podemos empezar con un chatbot muy sencillo, enfocándolo tal vez en la necesidad más urgente que tiene la empresa, por ejemplo ventas, por ejemplo servicio al cliente, y podemos ir escalando. El error más común que identifico en las empresas hoy por hoy en la creación de chatbots es que damos por hechos que en todas las empresas, con todo tipo de público, un chatbot puede ser 100% funcional. Y hay mercados en los cuales la adaptación de estas herramientas ha sido un poco más lenta, en otros es mucho más rápida e incluso la necesidad puede variar dependiendo del tipo de producto que vendamos o incluso si es un servicio, ya que el hecho de que exista en algunos casos un contacto más humano puede ser de mayor beneficio para esa persona que está contactando nuestra empresa, y es importante validar en qué áreas de la empresa sí es necesario incorporar un chatbot y en cuáles otras tal vez podemos seguir con un canal mucho más humano, ya que nuestro cliente final le va a dar mucho valor a esto. Después de tener claro el propósito por el cual lo vas a crear, el siguiente paso es definir la línea de WhatsApp. Aquí hay una novedad, y es que hace algunos meses, cuando necesitábamos crear un chatbot, tradicionalmente lo que más se hacía era, o incluso se tenía que tomar la decisión si se eliminaba el histórico de los chats para crear el chatbot. Ahora WhatsApp incorporó una nueva opción, la cual voy a explicar más adelante en este video, que nos permite seguir usando nuestra línea actual sin la necesidad de perder información. El tercer punto es definir cuál es la plataforma o proveedor con el cual vamos a crear nuestro chatbot. En el mercado hoy por hoy existen muchas plataformas como ManyChat, como Go High Level, Chatful, Wati, Respawn. Hay muchas plataformas en las cuales se pueden crear chatbots hoy por hoy. En este video me voy a enfocar en las dos plataformas que han tenido el mayor crecimiento a nivel global y a nivel Latinoamérica. En el caso a nivel global es ManyChat, y a nivel latinoamericano Como es una de las plataformas que más ha crecido en los últimos años y que mejor se adapta al mercado latinoamericano. El cuarto punto es el tipo de integración. Hoy por hoy existen diferentes formas de conectar tu WhatsApp a una plataforma para crear tu chatbot o de conectarse a la API de WhatsApp, y para este video desarrollé una tabla comparativa para explicar con más detalle los pros y contras de cada uno de los tipos de integración que vamos a encontrar a la hora de crear nuestro chatbot en WhatsApp. En la mayoría de proveedores o plataformas que existen hoy por hoy en el mercado, las dos integraciones que vamos a encontrar son la nueva funcionalidad de Meta que se llama WhatsApp Business Coexistencia y la opción de WhatsApp Business API o WhatsApp Cloud API, como se conoce en la industria. La diferencia entre este primer punto de comparación es importante tener en cuenta que las dos son integraciones oficiales, pero en una de ellas vas a poder seguir usando la aplicación de WhatsApp en tu celular, que en este caso es la opción de WhatsApp Business Coexistencia, y en la opción de WhatsApp Business API le estás delegando el control total de la línea de WhatsApp al proveedor que elijas para crear tu chatbot. El segundo punto de la comparación es el nivel de automatización o el tipo de chatbot que vas a poder crear. En el caso de WhatsApp Business Coexistencia, vas a poder crear un chatbot con automatizaciones básicas que te permiten incluir botones de selección para que la persona que está usando tu chatbot pueda elegir entre las diferentes opciones, como las que muestro en el ejemplo en la pantalla. Entonces, de esta forma, el chatbot podría tener un saludo, y adicional a eso, el chatbot podría mostrar botones como los que muestro en pantalla, y de esa forma el usuario podría elegir entre las diferentes opciones que elijas en tu chatbot. En el caso de la versión del WhatsApp Business API, vas a poder crear un chatbot mucho más avanzado que te va a permitir crear flujos personalizados, que te va a permitir integrarte con un nivel más avanzado de la inteligencia artificial, e incluso vas a poder habilitar una mayor cantidad de integraciones para conectar con tu chatbot. En este tercer punto de la comparación, como lo decía en la primera parte de la tabla comparativa, es importante tener en cuenta que con la opción de WhatsApp Business Coexistencia vas a poder seguir usando la aplicación, y adicional también vas a poder seguir recibiendo llamadas
por WhatsApp. En el caso de la versión del Business API no lo vas a poder hacer, ya que, como lo decía previamente en el video, le estás delegando el control 100% de la línea a esta plataforma y la línea de WhatsApp no va a funcionar en la aplicación ni vas a poder recibir llamadas. El cuarto punto a tener en cuenta en la tabla comparativa es la sincronización de mensajes y contactos. En el caso de la coexistencia, vas a poder sincronizar los chats que tengas y todo el histórico que tengas en WhatsApp, y durante la sincronización vas a poder elegir si quieres que se sincronicen los chats de los últimos días e incluso hasta 180 días previos de histórico que tengas en tu WhatsApp. En el caso de usar solamente la API de WhatsApp Business, este punto es muy importante que lo tengas en cuenta si tienes una línea que ya usas, una línea con un histórico de chats, porque vas a perder todo el histórico de chats y contactos que tengas en ese WhatsApp, ya que estarías casi reseteando por completo esa línea de celular y la estarías creando como nueva o desde cero en esta plataforma. Por eso es importante tener en cuenta las diferencias que hay entre cada una de las integraciones. En el quinto punto de la comparación hago referencia a las campañas masivas. Este punto es muy importante, ya que a la hora de trabajar campañas de tráfico pago en WhatsApp vas a poder trabajarlo en cualquiera de los dos tipos de integración. Pero es importante tener en cuenta que en el caso de WhatsApp Business API vas a tener más funcionalidades e incluso funcionalidades como variables dinámicas. Por ejemplo, si tienes una tienda virtual y quisieras crear campañas a partir del histórico de los carritos abandonados, vas a poder trabajar, por ejemplo, campañas que digan: hola, el nombre del cliente, tu producto, el último producto que estaba usando, será entregado en la fecha tal. Como por ejemplo, si quisiéramos integrarlo con herramientas de logística o con herramientas más avanzadas de automatización de marketing, por ahora estas funcionalidades solamente Meta se las está dejando a WhatsApp Business API, y en WhatsApp Business Coexistencia este tipo de funcionalidades son un poco más limitadas. También hay un punto a tener en cuenta que es muy importante, y es que si actualmente estás conectado al WhatsApp Business API y te quieres desconectar para conectarte a la nueva funcionalidad de WhatsApp de coexistencia, debes esperar un lapso de tiempo de 30 a 60 días, ya que Meta impone un mínimo de tiempo para volver a hacer esta conexión. Adicional, también es importante que tengas en cuenta que para enviar campañas masivas tienes que validar la calculadora de Meta, donde vas a poder ver cuál es el costo que tiene cada conversación o cada mensaje enviado por WhatsApp, y este costo va a variar dependiendo del país en el que estés ubicado. Por ejemplo, en Colombia, si vamos a enviar una campaña masiva por WhatsApp a 1000 contactos, tiene un promedio de costo que está sobre los $12.50, pero por ejemplo, si estás en México, esa misma campaña tiene un costo de $43, como por ejemplo, si estás en Chile, tiene un costo de $88.90. Dependiendo del país donde estés, Meta cobra un valor totalmente diferente. Aquí, como le dice Como, al igual que cualquier otra plataforma, estos valores son fijados directamente por Meta y están sujetos a cambios. Por eso es importante tener en cuenta la calculadora de Meta a la hora de enviar campañas masivas. Teniendo en cuenta que en este video vamos a aprender a crear un chatbot en Como y en ManyChat, incluyo en la tabla comparativa un tipo de integración que es 100% de Como, al cual la plataforma de Como le llama WhatsApp Lite. Y es importante tener en cuenta que este tipo de integración no es oficial de Meta, pero es una integración que Como tiene hace varios años y es muy funcional para empezar a crear un chatbot desde el inicio. Funciona de una manera muy similar como cuando conectamos nuestro WhatsApp a WhatsApp Web. La lectura es mediante un QR. El nivel de automatización es más básico, ya que el chatbot ya no funcionaría con botones, sino es basado en reglas. En este caso lo vamos a poder visualizar de esta manera, donde por ejemplo vamos a poder dejar un saludo, una descripción, y la persona tendría que escoger entre las diferentes opciones que le dejamos, pero tendría que digitar en texto la respuesta. Igualmente es funcional y también puede cumplir el objetivo de responder preguntas y solicitudes frecuentes, así como también dar mensajes de bienvenida, horarios e incluso activar disparadores, que son por ejemplo los mensajes que podríamos enviar en ciertos marcos de tiempo. Por ejemplo, si una persona no nos responde, después de 2 o 24 horas, enviarle un mensaje para tratar de retomar la conversación. Adicional a eso, el acceso es muy similar al coexistencia. No tienes que delegarle el control de la aplicación de WhatsApp al proveedor y puedes seguir recibiendo llamadas sin ningún problema. En el caso de la sincronización de mensajes y contactos, no siempre se sincroniza, suele sincronizar solamente los chats de las últimas 24 horas y los contactos no se guardan en Como. Eso es muy importante, ya que aunque tengas contactos guardados en WhatsApp con un nombre, vas a tener que guardarlos en Como
también de forma independiente para manejar el mismo nombre e información de tus contactos. Y en el caso de las campañas masivas, con este tipo de integración no vas a poder enviar campañas masivas. Como lo decía previamente en el video, no es una integración oficial de Meta, pero igualmente vas a poder crear un chatbot que funciona y cumple para objetivos más específicos. Para finalizar esta tabla comparativa, si tuviese que elegir o recomendar alguna de las opciones que muestro en pantalla, la opción que suelo recomendar es WhatsApp Business Coexistencia, ya que en mi concepto es la mejor forma o la mejor integración que existe para crear un chatbot en WhatsApp, conectando lo mejor de los dos mundos, manteniendo tu aplicación de WhatsApp, que puedas recibir llamadas y que al mismo tiempo puedas crear automatizaciones que te permitan ir automatizando tu WhatsApp e ir escalando cada vez de mejor forma el chatbot.